Ahora sí. Continuamos, perdón. Estoy activando el botón, se me pasó a activarlo, se supone que desde el inicio de la clase, pero me acordé en este momento que no lo había yo activado. Entonces continuamos con nuestra lección. Segunda de Corintios 7:1 nuevamente, ya lo leímos, ¿verdad? Filipenses 1:22 al 24. Podemos continuar leyendo otros pasajes. Segunda de Corintios 5:9. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Hay otro pasaje, ¿no? Donde el apóstol Pablo también hablando acerca de lo que ocurre en la experiencia de la vida humana, el tabernáculo, este tabernáculo terrestre, pues va desmejorando, pero el interno se va renovando. Noten que el apóstol Pablo habla allí de dos aspectos, ¿no? Del cuerpo que a través del tiempo va desmejorando, se va desgastando, y el interno, que es la parte espiritual, que se va renovando cada día. Tres, ¿el hombre es espíritu o alma? Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4:24. Es decir, es inmaterial. Es un ser inmaterial. Por eso Dios es invisible, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que habita en luz inaccesible, este ser invisible. El hombre es espíritu o alma. Esta es la manera preferida de decirlo. No, el hombre tiene espíritu, sino que es espíritu o alma. Se habla del aspecto del hombre que en alguna manera interactúa y habita en el cuerpo humano. Y fue el hombre un ser viviente. Es importante entender que no hay una precisa correspondencia una a una entre palabras cuando se traduce de un idioma a otro. La palabra en el idioma traducido no tendrá precisamente el mismo campo semántico que ninguna palabra en el segundo idioma. Tomemos cuidado de no limitar nuestro concepto de algo al significado de la palabra, que es traducción. Consideremos las palabras de los idiomas originales y sus campos semánticos. Hay varios términos en el hebreo por el aspecto inmaterial del hombre. Algunos términos seguidos por sus traducciones más comunes son nefesh. Nefesh es una palabra hebrea que hace referencia a la vida, alma, al yo, persona, corazón, espíritu, cuerpo, criatura, alguien. Noten entonces que el significado de esta palabra es diverso, pero siempre haciendo alusión a la persona, al ser humano, ¿verdad? Ruach, espíritu, viento, aliento, mente, corazón. Lev, corazón, mente, juicio, entendimiento, yo. Quilla, riñones, corazón, mente, ser interior, espíritu, entrañas y más. Noten entonces cómo estos términos hebreos muestran sus diferentes significados o acepciones, y no debemos nosotros reducirlo a uno solo. En el de abajo, ¿no? Que se habla del quillá, cuando nosotros leemos el gran mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, la traducción allí es amarlo con todas las entrañas del ser. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de con todo el corazón, de la manera en cómo se concibe
También una relación romántica, ¿no? Cuando empieza a latir el corazón más rápido, cuando uno está experimentando cierto enamoramiento, pero para los hebreos amar con todo el corazón implicaba amar al Señor con todas las entrañas. ¿Y cuáles son nuestras entrañas? Con todos nuestros riñones, nuestro estómago, nuestro hígado. ¿Se dan cuenta? Hay varios términos también en el griego para el hombre o aspectos de él. Algunos son psique, es la palabra en griego que fue usada más comúnmente para traducir la palabra nefesh del Antiguo Testamento en la Septuaginta y en citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Es una palabra acerca de la cual hay muchas equivocaciones en interpretaciones. Por ejemplo, las palabras del Señor Jesús en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma, psique, no pueden matar. O psuche, ¿no? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, psuche, y el cuerpo en el infierno. Cristo basa su exhortación en las propiedades distinguidas entre las dos partes o aspectos del ser humano, cuerpo y alma. El alma aquí tiene un sentido metafísico. No es vulnerable a ser asaltado y destruido como ocurre en este sentido con el cuerpo físico. Apocalipsis 6:9: vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de Cristo. Noten, las almas sobreviven después de la muerte. Por eso Cristo dijo que no hay que temer a los que matan el cuerpo, sino aquel que puede matar el cuerpo y el alma, y este es Dios. Concluimos de estos dos textos que la Escritura habla de un ente distinto del cuerpo, que no padece descomposición, continúa en existencia después de la muerte física, es decir, una parte inmaterial. A veces se refiere a esta parte con la palabra psuche, pero ¿es que psuche siempre refiere a la persona inmaterial? No, se traduce en muchas maneras. De hecho, se traduce vida, con más frecuencia se traduce alma. Un ejemplo de otra traducción, Mateo 2:20, procuraron la muerte del niño, literalmente buscando la vida del niño. En este sentido de psuche, la vida o la vida constituida en el cuerpo, se habla de ser dado o puesto. Por ejemplo, en Mateo 10:20-28 leemos, para dar su vida, psuche, en rescate por muchos. Y hay muchos otros ejemplos en la palabra que tienen el mismo significado. También se usa simplemente como sinónimo para la persona. Y así se puede hablar de psuche siendo matado, destruido, perseguido. Por ejemplo, salvar una vida, psuche, o matar, en Marcos 3:4. Entonces, este término griego no solo se usa para un solo significado, no tiene varias acepciones como lo podemos ver. La palabra griega psuche ocurre 102 veces en el Nuevo Testamento. Según mis propios estudios de la Nueva Versión Internacional, en estas 102 ocurrencias se traduce vida 49 veces y alma solo 7 veces. 13 ocurrencias no son traducidas. 5 veces es traducida persona y 3 veces ustedes, 2 veces ser, 2 veces ánimo. Y muchas otras traducciones solo aparecen una vez cada una. Estas cifras muestran que es importante entender que no hay una correspondencia uno por uno entre el vocablo psuche y un vocablo en español. No es correcto pensar psuche igual a alma.
Además, si tuviéramos que escoger una sola palabra en español para sustituir psuche, vida, sería más apropiada que alma, si el criterio es frecuencia del sentido entre las ocurrencias. Entonces podemos ver cómo este término no solo se va a referir al alma, a esa parte inmaterial del hombre, sino también como persona, ¿no? Otro término griego es pneuma. Pneuma es la palabra griega que casi siempre se traduce espíritu. Con este vocablo sí hay una correspondencia uno por uno entre el griego y el español. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, dice Mateo 27:50. La palabra que se emplea allí es pneuma. Así que en el mismo libro donde Cristo usa psuche para hablar del aspecto inmaterial de la persona, aquí él usa pneuma. Es otro término para el hombre inmaterial. Otro pasaje es 1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Deducimos que el espíritu tiene conocimiento inteligente que es inaccesible a ningún otro hombre. Entonces, este es el segundo término griego, ¿no? Para referirse a ese elemento inmaterial. Ya vimos psuche y neuma. Pero hay otro término, cardía. Se traduce mayormente corazón. De ahí viene cardio, la palabra cardio, electrocardiograma, cardiólogo, ¿no? Como lev en hebreo y después de psuche es la segunda palabra más malentendida del grupo. Es bastante común escuchar a alguien decir algo así, lo sé en mi mente, pero no lo siento en el corazón, como si no fuera suficientemente mala la situación. Aún cristianos letrados que se especializan en el hombre interior y debieran saber mejor, caen en este error. Por ejemplo, dice una consejera cristiana, tu mente ya lo sabe, ahora deja que viva en tu corazón. Y es común incluso, ¿no? Aún en las predicaciones evangelicalistas, ¿verdad? Que pueden entender el Evangelio con la mente, pero recibir a Cristo en el corazón, ¿no? ¿Qué quieren decir con esto realmente? No podríamos culpar el uso de tales expresiones en la literatura poética porque tales autores no pretenden enseñar acerca del hombre. Pero cuando enseñamos acerca del hombre, tales declaraciones significan negligencia y no ayudan al lector a formar una antropología bíblica. La Biblia no usa las palabras para el corazón para referirse solo ni mayormente a los sentimientos, como esos autores lo hacen. Observamos la variedad de maneras en que los autores bíblicos usan las palabras que se traducen corazón. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Se presenta el corazón como el centro espiritual de la persona. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo de continuo el mal. También en Proverbios 6:18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal. Entonces, como pueden ver, el corazón piensa, el corazón maquina. En estos dos textos vemos que el corazón piensa o maquina. La Biblia no dicotomiza entre corazón y mente, como muchos autores modernos, sino que se atribuyen al corazón también las funciones de pensar y razonar. Vemos que el corazón piensa y puede ser soberbio. Lucas 1:51. Hizo proezas con su brazo.
esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10:10. El corazón cree o no cree en Dios. Segunda de Corintios 5:12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Apariencias, el hombre exterior o material, es contrastado con el corazón, el hombre interior o inmaterial. ¿Se dan cuenta cómo se plantean aquí estos dos elementos? Nota que los campos semánticos de pneuma, suche y cardía traslapan. Todas se usan para referirse a la misma entidad, el hombre inmaterial. A veces se usan intercambiablemente. Pero aun cuando hay variaciones en sus usos, estas no significan que las palabras signifiquen distintas partes de la persona. En la misma manera que un varón puede llamar a su esposa mi vida, Ana, o lo que sea su nombre. Anita, querida, corazón, mi mejor amiga, mi pareja, mi amante, mi vieja o la madre de mis hijos. Hay diferentes maneras, ¿no? Igual en las escrituras, cuando va a hacer referencia a la parte inmaterial del hombre, pues también se va a presentar con diferentes maneras o formas de referirse a lo mismo. Perdón. Debido a que muchos creen erróneamente que las palabras que se traducen alma y las palabras que se traducen espíritu se refieren a dos entes distintos, intentaré usar los términos hombre inmaterial o corazón para hablar de este aspecto incorpóreo de la persona. Entonces, nos ha quedado claro, ¿no? Que el ser humano está compuesto de dos elementos, un elemento material y un elemento inmaterial, ¿sí? En el elemento material se refiere al cuerpo, a la carne, y el elemento inmaterial al espíritu o al alma, ¿no? Que también se usa como el corazón, ¿verdad? Este elemento material es vulnerable. El inmaterial no lo es, al menos no lo es para otro ser humano que quiera hacerle daño, ¿no? No puede destruir esta parte inmaterial. Solo Dios lo puede hacer porque Dios creó ambos elementos. Ahora conozcamos cómo es el hombre inmaterial. El aspecto inmaterial vivifica al aspecto material, el cuerpo. Se nota en cuanto un cuerpo sin naturaleza inmaterial está muerto. Santiago 2:26. Así pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si no hay espíritu en nuestro cuerpo, pues entonces ya estamos muertos. Si el espíritu sigue habitando en nuestro cuerpo, entonces podemos decir que seguimos vivos. Y este es el testimonio y la evidencia, ¿no? Que podemos tener tan cotidianamente, ¿verdad? Cuando las personas fallecen y cuando estamos vivos. Nuevamente, Mateo 27:50, el Evangelio dice que Jesús entregó el Espíritu. Entregar el Espíritu era que había muerto. Su cuerpo había quedado inerte y su espíritu fue al Padre, ¿verdad? El Señor Jesús recibe mi espíritu también en la oración de Esteban cuando es apedreado, ¿no? Su cuerpo fue destruido, destrozado, lapidado, pero él pide que su espíritu, esa parte inmaterial, ese hombre inmaterial,
sea recibido en la presencia del Señor. Vemos que aquello que está separado del cuerpo en la muerte se llama pneuma comúnmente. Pero acuérdense, como ya vimos, que a veces se llama psuché, como en Apocalipsis 6:9. Dado que el aspecto inmaterial es lo que dirige el cuerpo, podemos decir que ejercita voluntad, decide obedecer o desobedecer. El aspecto inmaterial continúa en existencia después de ser separado del cuerpo en la muerte. Es la fuente de conciencia e identidad personal. Los espíritus sin cuerpos todavía retienen identidad y están conscientes de lo que les pasa, cosa que no ocurre con el cuerpo. Aunque biológicamente, pues van a decir que después de un periodo muy corto de tiempo, el cabello crece, las uñas crecen, finalmente el cuerpo no está consciente ya del estado en que se encuentra. En cambio, el espíritu sí, porque el espíritu sobrevive después de la muerte y está consciente, retiene esa identidad de quién es, cómo vivió, ¿no? En esta tierra. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Noten que las almas están haciendo una pregunta delante del Cordero. ¿Hasta cuándo, Señor? Están conscientes de lo que les ha ocurrido, que han sido separados del cuerpo y que esa separación se dio de una manera violenta, sangrienta. Fueron martirizados y están clamando por venganza. El hombre inmaterial tiene comunión con el Señor también, como el apóstol Pablo va a referirse en Filipenses 1:23. Él anhela estar con el Señor. Estar con el Señor es estar en comunión con Él. También las actividades principales del hombre inmaterial se pueden resumir en dos. Piensa, es decir, cree, ejercita fe o duda, contempla, maquina y desea, es decir, quiere, anhela, codicia. Como veremos adelante en el estudio de la caída, la serpiente apeló tanto a lo que Eva creía como a lo que deseaba. Algunos textos bíblicos resumen la actividad del hombre interior en estas categorías. Por ejemplo, Hebreos 4:12 refiere a los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que cada emoción se puede describir como la expresión de los deseos y creencias del corazón. Por ejemplo, cuando deseas algo y lo obtienes, te sientes feliz. Pero nuevamente, cuando hablamos del deseo del corazón, es del deseo del ser, el deseo de la persona, el deseo de su yo interior, ¿no? Y del cual las escrituras continuamente nos advierten que estemos vigilantes, porque el corazón puede desear algo bueno como también puede desear algo malo. El corazón incluso, dice el Señor a través del profeta Jeremías, es engañoso y perverso. ¿Dónde nos quedamos? Algunos textos bíblicos resumen la actividad del hombre interior en estas categorías. Por ejemplo, Hebreos 4:12 refiere a los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que cada emoción se puede describir como la expresión de los deseos y creencias del corazón. Por ejemplo, cuando deseas algo y lo obtienes,
te sientes feliz. Creo que eso ya lo habíamos leído, perdón. Si deseas algo y crees que lo mereces, cuando no lo obtienes, te puedes sentir enojado. Si no creías que lo merecías, a lo mejor al no tenerlo te sientes triste. Si deseas algo y crees que no lo vas a obtener, probablemente puedes sentir ansiedad, ¿no? Si deseas que no pase algo malo, pero crees que probablemente va a pasar, puedes sentir temor. Entonces, todas estas experiencias ocurren en ese plano espiritual, metafísico. Conclusiones del estudio del hombre inmaterial. Hay este aspecto inmaterial del cuerpo que sigue en existencia consciente y retiene su identidad después de la muerte, y sus atributos no se corrompen en la muerte. Están tan conscientes de lo que ha ocurrido y les está ocurriendo. Tenemos el ejemplo, si hablamos, ¿no? Ya del aspecto del destino de las almas, como el Señor relata la vida de Lázaro, ¿no? Y del hombre rico. Ambos están conscientes de lo que les ha ocurrido. Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham para ser consolado. Y el diablo muere y es lanzado al infierno. Y desde allí abre sus ojos y se da cuenta de su situación. Está consciente de lo que ha pasado. Tanto así de que también recuerda que tiene hermanos y está interesado de que ellos no vayan a ese lugar. Y reconoce a Lázaro, de hecho, ¿no? En el seno de Abraham. No hay una correspondencia estricta entre las palabras que la Biblia usa para describir la persona inmaterial y los términos de nuestro idioma que les asignamos. Hay una variedad de palabras, se usa para indicar este aspecto inmaterial y hay traslapamiento en sus campos semánticos. En relatar las actividades del hombre inmaterial, a veces el Nuevo Testamento usa psuche, otras veces pneuma, cardía u otra palabra. Refiere al cuadro de palabras bíblicas para el hombre interior. Para ver ejemplos del uso de cada una de estas palabras, igual como las palabras correspondientes en hebreo, se usan como el aspecto del hombre que adora a Dios o se relaciona con Él, que siente emociones, que piensa, cree y tiene conocimiento. Es evaluado moralmente y es usado junto con cuerpo para describir a la persona entera. Así es el hombre inmaterial, ¿sí? Esa parte espiritual del hombre. Ahora veamos el hombre en su aspecto material. El hombre es cuerpo. El teólogo Walter observa que en la ideología del Antiguo Testamento se desconoce una separación estricta entre el cuerpo y el aspecto inmaterial. El hombre no tiene un cuerpo y un espíritu, sino que es los dos a la vez. El hombre es una unidad, pues, en este sentido. Y bueno, y es verdad, porque cuando Cristo también viene a redimir al hombre, no solo su espíritu, sino todo lo que significa ser hombre, ¿no? Su, el hombre material, pero también el hombre inmaterial. Cuando alguien muere, la Biblia no dice su cuerpo murió, sino que se refiere a la persona. De Jesús dice fue sepultado. El ángel dijo a las mujeres enfrente de su tumba, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pero fue puesto su cuerpo. Pero noten que como aquí en el Evangelio
Cuando se está refiriendo al cuerpo, es como si se refirieran, de hecho, a la persona, ¿no? No hacen una división como tal. No dice el cuerpo que perteneció al Señor o el cuerpo donde moraba el Señor. Jesús preguntó acerca de Lázaro que había muerto. ¿Dónde lo pusisteis? Por esto es mejor decir la persona en su aspecto corpóreo o respecto a su cuerpo, no como algo dividido o separado, ¿no? Del espíritu como tal. Entonces debemos recordar esto que las escrituras presentan siempre al hombre en su unidad, ¿no? Aunque claramente nos va a hablar sobre estos dos aspectos inmaterial y material, finalmente el énfasis también va a ser que el hombre es una unidad. ¿Cómo es el cuerpo? El hombre material es sujeto a la descomposición y la muerte. Desde la caída, el cuerpo del ser humano ha sufrido siempre enfermedades. Esas enfermedades van deteriorando, van desgastando. Incluso también, ¿no? La vida dura hace que el cuerpo se vaya desgastando hasta que finalmente experimenta la muerte. Y cuando experimenta la muerte, entra en un proceso de descomposición, de descomposición. Ya de hecho, en las primeras horas, ¿no? Empieza a darse este proceso de descomposición, aunque es más evidente después ya de las 24 horas, si el cuerpo no es tratado, ¿no? Para que detener el proceso como tal. Es el equipo que lleva a cabo lo que el hombre inmaterial manda. El cuerpo inmaterial o el hombre inmaterial, material, es el equipo que lleva a cabo las funciones que el hombre material manda. Por eso cuando hay esa separación del cuerpo y del espíritu a través de la muerte, el cuerpo deja de recibir esas órdenes, ¿no? Como tal, al cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu se ha ido del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo puede ser fuerte y saludable, puede ser débil físicamente, enfermo, frágil, decaído y limitado. Físicamente dependiente en cuanto tiene deseos naturales que desean ser satisfechos. Tanto así de que si no bebemos, no comemos, pues entonces empezamos a sentirnos débiles, ¿verdad? Que si estamos eh, sobreocupados, nos sentimos fatigados, ¿verdad? Son las experiencias que tiene el cuerpo y del cual eso nos habla de su vulnerabilidad o de lo limitado que es, ¿no? El cuerpo no es malo. Las escrituras no enseñan que el cuerpo inmaterial fue hecho primero y luego metido en un cuerpo, ¿sí? Repito, las escrituras no enseñan que el hombre inmaterial fue hecho primero y luego metido en un cuerpo, sino que en Génesis 2 leemos que el cuerpo fue hecho primero, ¿sí? Fue hecho primero. La idea que el cuerpo es como una cárcel donde está atrapado el alma es una idea de origen pagana, como ya lo dijimos, ¿no? Fue Platón, aunque Aristóteles creía también, ¿no? En esta naturaleza tripartita del hombre. Y Platón llegó a explicar que el alma era la cárcel del espíritu y el cuerpo la cárcel del alma, ¿no? Pero tal cosa no lo enseñan las escrituras. En toda la Biblia, la descomposición del cuerpo y la separación del cuerpo y el hombre inmaterial es descrita como mala.
es la paga del pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es una perturbación de la integridad que Dios estableció en la creación. El cuerpo puede ser la avenida de tentación a pecar, pero el pecado se engendra en el corazón del hombre, porque el corazón dirige. Es decir, donde se engendra el pecado es en el hombre inmaterial, no en el cuerpo. El cuerpo es el instrumento del pecado. Así lo expresa también el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado en la interpretación de textos en el Nuevo Testamento que usan la palabra carne, porque la palabra griega sarx tiene un sentido ético y escatológico en las epístolas del apóstol Pablo. Frecuentemente no significa lo físico, como significa en la frase carne y hueso, sino que cuando está contrastado con el espíritu significa la vieja naturaleza, el hombre viejo, ¿sí? El viejo Adán, la naturaleza corrompida. Algunas versiones modernas de la Biblia evitan tal confusión con traducciones más libres. Por ejemplo, comparamos Romanos 7:18 en la Reina Valera 1960 y la Nueva Versión Internacional, que dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En la carne, aquí está hablando el apóstol Pablo de su vieja naturaleza, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. En el versículo es lo mismo, ¿no? Ahora en esta otra traducción, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. En su reconocido libro, El pensamiento de Pablo, de este teólogo holandés, no mal recuerdo, Herman Ridderbos, describe los significados de sarx carne en las epístolas paulinas y cómo enfatizan el contraste entre los dos eones de la historia redentora. Y él explica lo siguiente. Carne, cuerpo y espíritu no son contrapuestos con dos partes de la existencia humana o la de Cristo. Carne y espíritu representan más bien dos existencias. Por un lado, la del viejo eón que la carne caracteriza y determina. Por el otro lado, la de la nueva creación que es por el Espíritu de Dios. De esta manera se debe interpretar también la diferencia entre el primer Adán como alma viviente, es decir, carne, y el segundo como espíritu vivificante. La contraposición tiene entonces un carácter histórico redentor. Característico de esta concepción del pecado como moda universal de la existencia humana es el llamativo uso de la calificación carne, muy típico de Pablo. Para él, carne significa, por un lado, lo que es humano en su debilidad, dependiente de Dios y perecedero. Por otro lado, es la descripción muy concreta y específica del hombre en su pecado, quedando así expresada la coincidencia entre ser hombre y ser pecador. Así que creo que aquí encontramos, ¿no? En esta aportación de Ridderbos, el significado de carne, o estos dos significados que podemos encontrar en las Escrituras. Por un lado, destaca lo humano en su debilidad, dependiendo de Dios, y que es perecedero, ¿no? O sea, la carne es perecedera. Y por el otro lado, es la descripción muy concreta y específica del hombre en su pecado, quedando así expresada la coincidencia entre ser hombre, un ser humano, y ser un pecador. Entre ser hombre, material e inmaterial, y ser carne y espíritu como viejo hombre
que hay remanentes de viejo hombre en su carne, pero también participa de la nueva naturaleza, del nuevo hombre. Es notable y muy característico de Pablo que carne puede señalar al hombre en su pecado y corrupción. En todas estas declaraciones es evidente, a pesar de las diferencias en su formulación, que carne y pecado se identifican. Estar en la carne, ser carnal, significa pecar, estar bajo el dominio del pecado. Uno de los datos más característicos e incisivos de la antropología paulina es esta relación de identidad entre el pecado y la carne. Entonces, ahí tenemos también en la descripción que hace el apóstol Pablo, ¿no? De lo que es la carne, el hombre material, ¿verdad? El hombre en su cuerpo. Veamos algunos corolarios. Cualquiera filosofía que cree que el cuerpo es la fuente de maldad es una filosofía controlada por la creencia que todo lo que es material es malo inherentemente. Y de hecho, esta idea de que la parte material del hombre es malo, es corrupto, proviene también de la filosofía griega. Recuerden que ellos impulsaron mucho, ¿no? Esta doctrina del dualismo. Dualismo tanto en el aspecto que sería, ¿no? De espiritual, de dos fuerzas espirituales que están en conflicto y a veces el bien vence al mal, en otras el mal vence al bien, ¿no? Pero también en el aspecto o de la vida humana, ¿no? En los cuales ellos creían que el cuerpo estaba destinado para ser destruido, puesto que representaba corrupción, y que el elemento más elevado del ser humano es su alma, es su espíritu, puesto que esto finalmente traspasaba fronteras, ¿no? Después de la muerte. Es así como en los tiempos del apóstol Pablo, muchos creyentes de ciudades helénicas que habían sido influenciados por pensamientos filosóficos griegos, creían en el Evangelio y al creer en el Evangelio seguían también abrazando estas filosofías, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, la iglesia de Corinto que no tiene ningún problema de conciencia de militar en la fe cristiana, para frecuentar también a las sacerdotisas, ¿no? En Corinto, de la diosa Afrodita. Los romanos igual tuvieron el mismo problema. Por eso el apóstol Pablo va a llamar, ¿no? En Romanos 12:1, que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que era su culto racional. Y en Corintios el apóstol va a decir que sus cuerpos también han sido comprados a precio de sangre y que deben glorificar al Señor tanto en su alma como en su cuerpo. Entonces nosotros debemos despojarnos de esta filosofía que incluso hasta nuestro tiempo, aún en círculos evangélicos, se mantiene esa creencia que el cuerpo es la fuente de maldad y no el hombre inmaterial, ¿verdad? Dos, según varios teólogos, el hombre no es mortal en su naturaleza. La muerte no es debida a la naturaleza original, sino a lo que violó esa naturaleza, el pecado. El cuerpo y el corazón no son antitéticos. En unidad y concordia constituyen el hombre, la imagen de Dios. Otro punto, se nota que no hay una tercera parte del individuo que sea independiente del cuerpo y el corazón.
lo que suelen llamar personalidad. Es una combinación de características de la interacción del cuerpo y el corazón en su unidad. Somos personas por esa interacción que hay del hombre inmaterial con el hombre material, espíritu y cuerpo. No es necesariamente verdad que el cuerpo fue dotado con todas las cualidades con que hubiera sido dotado si Adán hubiera sido confirmado en integridad y bendición. Cualidades adicionales excelentes pudieron haber sido dados. Entonces, son las conclusiones con las cuales nosotros cerramos nuestra primera parte de nuestra consideración de la naturaleza dual del hombre, cómo es el hombre inmaterial y cómo es el hombre en su cuerpo. Unos minutos para que regresemos y consideremos las implicaciones importantes para esta doctrina. Permítanme. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos entonces con la segunda parte de nuestra lección de hoy, considerando algunas implicaciones importantes para otras doctrinas de este tema que hemos abordado de la naturaleza dual del hombre. La doctrina del pecado, aunque no es la fuente del pecado, el cuerpo es el agente del pecado y sus miembros instrumentos de iniquidad. Ya lo dijimos, no es en el cuerpo donde se engendra el pecado.
Pero sí el pecado es agente, o el cuerpo es agente del pecado, instrumento de iniquidad, ¿no? Creemos en la depravación total del hombre y esta depravación tiene que incluir el cuerpo porque el hombre es corpóreo. O sea, no solo se depravó su espíritu, sino al ser un ser en unidad, también fue afectado su cuerpo. Romanos 8, 19 al 23 nos dice que toda la creación fue sometida a la frustración. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción. El cuerpo del creyente cuando muere y es depositado en la tierra, es depositado pero también con la esperanza de que un día ese cuerpo será redimido de esa corrupción. Y así muere el creyente en esa esperanza. La corrupción entró, es decir, hay artritis, hay cáncer, hay ceguera, hay leucemia, hay glándulas que no producen las hormonas correctas o en la cantidad correcta. O si me tropiezo saliendo de aquí y se fractura mi pie, todo esto es parte de la maldición. El cuerpo quedó expuesto en ese sentido a todo tipo de males físicos e incluso también, como ya vimos, de ser agente o instrumento del pecado. Piénsalo entonces, ¿qué tal si al tropezar digo una maldición? ¿Soy responsable? Y si tengo cáncer y en mi dolor maltrato a las enfermeras que me cuidan, ¿soy responsable? Y si nací ciega y así siento resentimiento y rehúso creer que pueda haber un Dios bueno, ¿soy responsable? Y si mis glándulas o cerebro produce hormonas o impulsos o deseos homosexuales y digo así nací, ¿es natural para mí practicar la homosexualidad? ¿Es responsable la persona delante de Dios? La respuesta es que sí. Los argumentos que se usan más para apoyar la homosexualidad son argumentos que dicen que es debido a los genes o el cerebro, algo en la naturaleza corpórea de la persona. No es necesario que entremos en luchas para contradecir tales hallazgos, porque no cambian nada, no cambian la responsabilidad moral del hombre ante Dios, sea como fuere. El hombre es responsable delante de Dios. Es imperativo ubicar la homosexualidad dentro del contexto de la experiencia humana a la cual habla las Escrituras. Primero, dado que el pecado no se origina en el cuerpo nunca puede causar que uno peque. Lo máximo que se puede atribuir al cuerpo es que es fuente de tentación, pero no es donde se origina el pecado. Tenemos una variedad de cuerpos que nos tientan en una variedad de maneras. Algunos tienen más tentación que viene de su propio cuerpo que otros. En la misma manera que un varón con altos deseos sexuales es responsable si cede a estos deseos y fornica, una persona con impulsos homosexuales es culpable si cede a sus deseos sexuales. Puedes argumentar que la homosexualidad es un caso distinto, porque el varón heterosexual tiene una manera legítima de expresar sus deseos físicos dentro del matrimonio. Pero estarías tomando por sentado que todo deseo tiene que ser satisfecho. Esto no puede ser cierto, porque siendo seres caídos, nuestros deseos son tan corrompidos como cualquier otro aspecto de nuestro ser. Es decir, de que si cada deseo que el hombre tiene debe ser satisfecho, tendremos que pensar que no solo pudiera tener inclinaciones una persona, ¿no? Hacia el homosexualismo, sino también hacia el sadismo, hacia el masoquismo. ¿Qué decir de aquellos que sienten impulsos para matar?
tendrían que ser satisfechos esos deseos. ¿Se dan cuenta? No todos los deseos que el hombre experimenta necesariamente deben ser satisfechos. ¿Por qué? Porque en este sentido debemos recordar que nuestros deseos están afectados por el pecado. Somos seres corrompidos, depravados. Hay, de hecho, esa tendencia hoy en día de adoptar, ¿no? Esta postura que aboga por los derechos de las personas, incluso el derecho al placer sexual, ¿no? Donde los psicólogos, los sexólogos dicen que las personas que quedan incluso en parapléjicos, que no pueden moverse, también tienen derecho a satisfacer, ¿no? Sus deseos sexuales. Y entonces están proponiendo que incluso las mismas enfermeras no puedan cumplir con ese rol de satisfacer a los pacientes. Y esto no es otra cosa más que una evidencia misma del estado de depravación humana. El modelo médico sostiene que la homosexualidad es causada por una estructura cerebral distorsionada, es decir, que es mayormente genética. Pero aun si fuera así, tales impulsos innatos homosexuales se podrían considerar en la misma categoría de otros defectos físicos. Se cree que varones genéticamente XY tienden a ser más violentos que varones con el complemento normal de cromosomas de género XY. Podríamos decir que estos varones tienen cuerpos más listos para responder en enojo o descontroladamente, pero todavía los mantenemos responsables por su conducta. Puede ser más difícil para ellos a ejercer dominio propio, pero de todos modos es lo que se espera de ellos. En la misma manera que una persona XY es culpable ante Dios si no se refrena cuando esté alterado, una persona con impulsos homosexuales es culpable si no se refrena cuando es tentado a la homosexualidad. Un defecto físico como nacer ciego o sin brazos es una fuerte tentación a dudar del amor o bondad de Dios. Sin embargo, como uno que nace ciego es responsable, se responde al defecto de su cuerpo creyendo que Dios no es bueno, una persona con deseos homosexuales es culpable si responde al defecto de su cuerpo, cediendo a sus deseos sexuales perversos. Así que no hay salida. No hay justificación para la práctica de hábitos pecaminosos. El hombre es responsable. Además de defectos físicos, tenemos diversos gustos personales. Estos pueden ser innatos o pueden ser adquiridos. De todos modos, somos responsables por cómo respondemos a nuestros gustos. En la misma manera que una persona diabética que tiene un gusto para comer dulces es culpable ante Dios si los come y provoca un ataque de insulina, una persona con impulsos homosexuales es culpable si cede a su gusto por su mismo sexo. En la misma manera que una mujer que de niña desarrolló un gusto para prácticas sexuales no sanas cuando un pariente abusaba de ella, es responsable como adulta a no consentir este gusto. Otra persona es responsable a no ceder al gusto que adquirió para su mismo sexo. Cada quien es responsable delante de Dios. Y no hay tal cosa como pensar de que muchas veces el cuerpo nos hace indispuestos e incluso hasta tal punto de no poder controlarnos, ¿no? Dos, la doctrina de la encarnación. Cómo se vincula también, ¿no? Este tema que hemos abordado con la doctrina de la encarnación. Porque el Señor tomó la naturaleza humana en su persona. Jesucristo es un ser material e inmaterial. Jesucristo es material e inmaterial.
Juan indica la importancia del hecho que Jesús era cuerpo cuando combatía el docetismo, que venía de esa idea platónica de que lo material es inherentemente malvado, lo que decíamos, ¿no? O sea, no solo el apóstol Pablo enfrentó esta filosofía errónea, sino también el apóstol Juan. Nota cómo los herejes empezaron con una idea humana, lo material es malo, una creencia previa. En lugar de ser desafiado a cuestionar su creencia, la mantuvieron y tergiversaron la palabra para que ésta apoyara su creencia previa. Querían convivir con dos creencias, ¿no? La creencia bíblica, la creencia cristiana y la creencia pagana. Creyendo que todo lo material es malo de por sí, tuvieron que creer por ende que Jesús no era corpóreo. Dijeron que su cuerpo humano fue solo una ilusión a través de la cual interactuó con la gente. Porque si Cristo tuvo un cuerpo verdadero, entonces el hombre material fue malo. Cristo no fue perfecto. Si tuvo un cuerpo verdadero, entonces no fue realmente santo, perfecto, intachable, porque el cuerpo es malo. Y un ser divino es imposible que pueda poseer un cuerpo que es de naturaleza malvada. Notan cómo desarrollaron, ¿no?, su argumentación los cristianos de aquel entonces para caer en esa herejía de negar la verdadera naturaleza humana de Cristo. Juan afirma que la base de su fe era su experiencia de Jesucristo físicamente. Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, perdón, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De hecho, en la misma aparición del Señor Jesús a sus discípulos después de su resurrección, que le dice a Tomás, Tomás, acércate, mete tu mano aquí en el orificio que dejó el clavo, o mete tu mano en mi costado para que veas, ¿no?, por donde pasó la lanza. Yo soy. Cristo resucitó con un cuerpo verdadero. No solo poseyó un cuerpo verdadero, sino que resucitó con un cuerpo verdadero. Y esto es lo que aprendemos incluso en la doctrina de la resurrección. Nuestros cuerpos resucitarán en gloria. El Señor Jesucristo que está en el cielo ahora es el mismo cuerpo que sufrió en la cruz. Fue sepultado, levantado el tercer día, pero ahora glorificado. Su resurrección provee el modelo para la resurrección de los creyentes. Tan evidente y tan real es el cuerpo del Señor, que en aquel día muchos preguntarán, si no mal recuerdo, creo que es Zacarías que lo dice, ¿no? ¿Y qué son esas heridas que tienes en tus manos? ¿Qué son esas heridas que tienes en tus pies o en tu costado? ¿Y qué responderá el Señor? Estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. Entonces, es claro que las Escrituras enseñan que Cristo se encarnó verdaderamente, no de manera ilusoria, no tuvo un cuerpo aparente. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Romanos 8:11. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Cristo comió cuando apareció a sus discípulos después de su resurrección, lo cual indica que era corpóreo. Esto sucedió con los dos caminantes de Emaús. Después que él se da a conocer a los caminantes, todavía se queda a comer con ellos, come pescado y celebra el sacramento
de su cena, ¿no? En este sentido. También procuró que Tomás le tocara en sus heridas y supiera que era él mismo, el mismo cuerpo. Sigo siendo yo, le dijo el Señor. Lo físico tiene lugar importante en la consumación en llegar a la gloria. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. La relación entre el hombre material y el hombre inmaterial. El hombre inmaterial es donde se originó el pecado. Murray, Machen, Owen, Welch coinciden. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo Jesús. No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, según Marcos 7:15, 18 y 20 al 23. Lo inmaterial vivifica el cuerpo, como Santiago dio por sentado, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Por lo tanto, el espíritu es el agente vivificador. En la muerte están separados y esta condición es contra la naturaleza creada. Es un resultado del pecado y es una existencia imperfecta e incompleta. Por eso los cristianos mueren con la esperanza de que un día volverán a ser reunidos con su cuerpo. ¿Por qué? Porque en el diseño original está de que el hombre viva y viva en su unidad, no separados. Por eso también creemos, ¿no? Cuando estudiamos la escatología y el estado intermedio de las almas, que cuando el creyente muere, su espíritu va al cielo, pero goza de una bienaventuranza incompleta. Incompleta en el sentido de que no está su cuerpo disfrutando de esa gloria beatífica. Así como el incrédulo que muere sin creer, su espíritu va al infierno, pero está sufriendo un castigo incompleto, porque es solo su espíritu, su cuerpo quedó aquí en la tierra. Pero va a llegar el día, en el día del juicio final, donde los creyentes serán reunidos, su espíritu a su cuerpo, se levantarán de los muertos primeramente, y después también los impíos, y cada uno recibirá según lo que haya hecho, de la manera como haya vivido, ¿no? El hombre inmaterial y el hombre material forman una unidad. En la persona entera, el corazón y el cuerpo no actúan en manera independiente, sino que son independientes. Sí, interdependientes, perdón. No actúan de manera independiente, sino que son interdependientes. J.K. Grider dice, la antropología del Nuevo Testamento es consciente de una totalidad. La persona humana no es un cuerpo más, un espíritu, sino una unidad viva de poder vital, un organismo psicofísico. Por eso llamamos al hombre una dualidad en unidad esencial. Hay que subrayar este concepto. El hombre es una dualidad en unidad esencial.
y evitamos el dualismo implicado por el término dicotomía. Este término es algo perjudicial. Es lo que usan los oponentes de esta doctrina. No es el término preferido porque implica que el teólogo dicotomiza entre el cuerpo y el espíritu, como si los dos aspectos estuvieran en oposición el uno contra el otro. Creo que es muy importante esta aclaración que hace la autora, ¿no? Del por qué ella prefiere hablar de dualidad en unidad esencial y no hablar de dicotomía o tricotomía. Aunque en el campo académico teológico la gran mayoría sigue usando, ¿no?, este concepto, y no creo que tampoco lo hagan pensando en que esto puede ser conceptos contrapuestos, ¿no?, sino para distinguir finalmente los diferentes elementos que componen la naturaleza humana. Dice el teólogo también, doctor Gundry, acerca del hombre, hay una dualidad ontológica, una pluralidad funcional y una unidad sobre todo. 4. El hombre inmaterial se expresa o se manifiesta en el hombre material, físico. El cuerpo es el vehículo por medio de lo cual nos relacionamos con el mundo material. Es el mediador de las acciones morales, en lugar de ser el iniciador. El espíritu o corazón se expresa en el cuerpo. O sea, el cuerpo lleva a cabo la voluntad del espíritu o corazón. Hace lo que el corazón le dice que haga. Génesis capítulo 6, ¿no? Versículo 5 creo que es el pasaje que explica muy bien este aspecto, ¿no?, del pensamiento, de los designios del corazón, que era de continuo hacer el mal. Pero ¿cómo podía el corazón pensar y decidir hacer mal? A través precisamente del cuerpo, ¿no? Así como el apóstol Pablo también habla, ¿no?, de esa lucha interior del creyente, que lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer eso hace. ¿Cómo se da cuenta el apóstol Pablo? A través precisamente de las acciones externas, de los deseos, de los apetitos, ¿no?, que se muestran luego en acciones y conductas o comportamientos. Meitze dijo, ¿qué diremos de la conexión entre los hechos de la conciencia y los cambios físicos que se producen en el cerebro? ¿Niega acaso que haya cierta conexión? Me atrevo a decir que mi pensar y sentir siempre van acompañados de cierto cambio físico en el cerebro. ¿Cómo explicarlo? El materialista explica esa conexión entre los procesos físicos cerebrales y el pensar de la mente, diciendo que solo existen los procesos físicos. ¿Por qué no explicar la conexión entre procesos cerebrales y procesos mentales, diciendo que la mente, otra palabra para el hombre inmaterial, utiliza el cerebro como instrumento? Luis Berkhoff también dijo, las operaciones del alma están relacionadas con el cuerpo, su instrumento en la vida presente. Es así como nosotros debemos ver la conexión o la interdependencia que hay entre el hombre inmaterial y su cuerpo. La unidad del cuerpo, punto número 5, la unidad del cuerpo y el corazón indica que el hombre inmaterial siempre será representado o expresado en la actividad del cerebro. Esto no quiere decir que el cerebro causa a una persona escoger entre el bien y el mal, sino que en el cerebro se expresan o manifiestan los deseos del corazón, alma, espíritu, mente, o en otras palabras, el hombre inmaterial. El cuerpo, como ya dijimos, no desea, no origina, no produce. Es el hombre inmaterial. Pero el hombre inmaterial se expresa a través de el cuerpo. La analogía con una computadora ilustra la relación. El espíritu o corazón es el software y el cuerpo es el hardware. Lo inmaterial dirige lo material.
Aplicaciones de la relación entre cuerpo y el corazón o hombre material e inmaterial. 1. Imagina que te conectan a cierto aparato que detecta la actividad eléctrica en tu cerebro, la cual se ve en una pantalla. Perdón, en una pantalla. Si te piden que pienses un pensamiento lascivo y lo haces, se verá actividad en cierta parte de tu cerebro. Ahora, es decir, que esa parte de tu cerebro causó este pensamiento pecaminoso y por ende no eres responsable de ello. Pues la respuesta es que no. Ya vimos, el hombre es responsable. 2. La doctrina de la naturaleza humana es relevante en los problemas comúnmente tratados por psiquiatras y psicólogos. Edward T. Welch hace uso en su libro ¿Es el cerebro el culpable? Este libro entero consiste en aplicaciones de estas doctrinas a los problemas interpersonales. Hoy quienes culpan al cerebro por ciertos trastornos, por ejemplo, el alcoholismo o la homosexualidad, pretende encontrar un desbalance químico o estructura cerebral alterada y un gen defectuoso detrás del uno o del otro para explicar cada problema humano, incluso las conductas que la Biblia llama pecado. Su regla básica para hacer detrás de cada pensamiento tergiversado o emoción desmedida hay una molécula dañada que probablemente se puede corregir con una pastilla. No debe ser difícil reconocer esta perspectiva como materialismo, la creencia que toda conducta humana tiene una causa física. Este modelo médico se ha metido en la iglesia y el materialismo funcional. El problema es que cuando dicen que son determinados por la bioquímica o la estructura del cerebro, también dicen que por ende las personas que los practican no son responsables por lo que hicieron, o es decir, que no son pecados. El ministro cristiano debe distinguir entre comportamiento que procede del hombre inmaterial o corazón y síntomas que se originan en el cuerpo. Esto es esencialmente distinguir entre pecado y enfermedad. El pecado se origina en el hombre inmaterial. La enfermedad se origina en el cuerpo. ¿Cómo distinguir? La Biblia no nos da un manual de enfermedades, pero no tiene que hacerlo porque sí nos enseña qué es pecado. ¿Cómo sabemos si la persona es responsable en cuestión de cómo sabes si algo es pecado? El Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 14 dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Entonces, alguien dice, no puedo dejar de tomar porque el alcoholismo es una enfermedad. Y otro dice, mi niño desobedece mucho más que otros niños porque tiene TDA. Y una mujer fue detenida por un policía y le da puntapié, pero argumenta es que tengo el síndrome premenstrual. No soy el responsable por lo que hice. La Biblia dice, no os embriaguéis. Así que el alcoholismo es pecado, aunque incluye un cuerpo tan adaptado al licor que en su ausencia se enferma. El caso del niño nos desafía a ser más prudentes y cautelosos en nuestros juicios. Un niño puede no cumplir con mandatos de su papá porque no entendió el mandato, si era complejo, porque no lo escuchó, porque lo olvidó o se distrajo. Y estos ejemplos no son lo mismo que plena desobediencia, que es rebelión. Podemos tener más compasión por la mujer por su sufrimiento en la misma manera que tendríamos más compasión por una persona pobre cuando roba. Sin embargo, su condición no quita su responsabilidad de obedecer a Dios. Además, lo mejor en ministrar a ella es mantenerla responsable. El tratamiento más digno es seguir tratándole como humano, como imagen de Dios, responsable para glorificarle. Negar su responsabilidad es negar su humanidad. Interesante, porque efectivamente muchas de las conductas pecaminosas hoy en día se han tratado de interpretar a la luz, ¿no? De ciertas patologías, ¿no? Cerebrales y por lo tanto, pues no hay responsabilidad.
Así funcionan incluso, ¿no? También las leyes, por los cuales ciertas conductas o crímenes no tienen muchos agravantes porque dicen que fueron cometidos en circunstancias no favorables, clínicamente hablando, ¿verdad? Pero no hay manera en que se pueda separar la, esta dualidad humana y hacer responsable al hombre finalmente por sus actos. Perspectivas seculares, variedades de monismo, la creencia que el ser humano o el universo es de una sola sustancia. Uno, idealismo. El idealismo cree que solo existe lo inmaterial. Lo material es una ilusión. Antropologías idealistas, como la del filósofo griego Platón, consideran al ser humano esencialmente espíritu. Materialismo. Cree que solo existe lo material. Esta variedad de monismo es mucho más popular actualmente. Para el materialismo, no solo lo real es material, sino que la causa de todas las cosas de la naturaleza y del alma humana se explican exclusivamente a partir de la materia y los movimientos de esa materia en el espacio. El término materialismo designa a toda aquella doctrina que trata de explicar el mundo y la totalidad de lo real fundamentándose en la idea de material. Según esta creencia, cuando una persona muere, ya estuvo. No hay un aspecto inmaterial que sigue existiendo después de la muerte del cuerpo. Dado que solo existe lo físico, toda conducta humana tiene una causa física. Un ejemplo de la abierta expresión de esta creencia es lo siguiente, ¿no? El trabajo hecho por un filósofo y psicólogos basados en la asunción de una entidad no física que de alguna manera interactúa y habita en el cuerpo humano, no ha favorecido el entendimiento de la forma en que trabaja la mente humana. En cambio, ha fomentado la superstición e ignorancia mientras impide el desarrollo del conocimiento real y útil acerca de la mente. Es más prometedor el trabajo de aquellos que tratan a la conciencia en términos de funciones cerebrales y tratan a las enfermedades mentales como problemas físicos, problemas cerebrales o neuronales, porque en un sentido la mente no puede experimentar una enfermedad de tipo físico, porque ya vimos que la mente es algo inmaterial, ¿verdad? Dos vastas industrias se han hecho posibles y lucrativas gracias a esta creencia en una no entidad que necesita tratamiento de expertos en no entidades, el sacerdocio y la psicología. Interesante, ¿verdad? Muchas de las escuelas de psicología son materialistas, explícitamente o implícitamente. Psicologías conductistas como la de Skinner son ejemplos sí, de explícitos. Creen que la conducta del hombre como la de los animales está determinada por su entorno. Pero notarás que hay muchos más materialistas, aunque no sepan que lo son, aún en la iglesia. Cuando excusamos conductas pecaminosas culpando el cerebro, estamos atribuyendo el pecado al hombre material, es decir, estamos mostrando una antropología materialista. Concluimos, el hombre fue creado un ser psicofísico, una unidad en dos naturalezas, material e inmaterial. Las dos naturalezas funcionan en armonía, así que el hombre es de naturaleza dual en unidad esencial. Bueno, hasta aquí entonces nuestra lección. Luego tenemos aquí el resumen. Las dos naturalezas del hombre se ven claramente en la creación. Cuando Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, es decir, su aspecto inmaterial. No hay una precisa correspondencia entre palabras de los idiomas originales y la de nuestro idioma, especialmente para hablar del hombre inmaterial. Hay varios términos en tanto el hebreo como el griego. 3. Las palabras más comunes para espíritu, alma y corazón se usan intercambiablemente en muchas maneras.
Especialmente se usan como el aspecto del hombre que se relaciona con Dios, que siente emociones, que piensa, cree y tiene conocimiento. Es evaluado y es usado junto con cuerpo para describir a la persona entera. Cuatro, aunque pueda ser el vehículo de tentación, el cuerpo no es malo. El pecado se engendra en el corazón del hombre. Por ende, no podemos echar la culpa de nuestros pecados a un desbalance químico, a los nervios, los genes, porque, como hemos visto, el pecado solo es un instrumento, o el cuerpo solo es un instrumento del pecado. Es en el hombre inmaterial donde se engendra los deseos pecaminosos. Hasta aquí entonces nuestra lección de hoy. La próxima semana hablaremos sobre la tricotomía. También no sé si hubo alguna confusión respecto al enlace para la conexión y por eso no pudieron conectarse los alumnos. Pero de todas maneras ya queda parte de la clase grabada porque ya habíamos avanzado como 15 minutos ya de clase y me acordé que no había activado el botón de grabación. Pero que sirva para conocer más de la doctrina, ¿no? Del hombre desde la perspectiva de la palabra del Señor. Bueno, gracia y paz del Señor y que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.